Sistema político de México y sus transformaciones. El sistema político de México se ha transformado a lo largo de su historia, pues no siempre fue así como lo es actualmente, con mecanismos que permiten participación ciudadana, competencia político-electoral. El proceso requirió varias reformas electorales orientadas a transformar el régimen, pero sobre todo sus prácticas. El régimen político permitió durante décadas un sistema de partidos no competitivo, pero comenzó a transformarse a partir de las victorias de la oposición, pues lo que necesitaba el país era abrir la posibilidad de un sistema más democrático. Aspectos negativos que marcaron la historia del país por gobiernos con abuso de autoridad pública para conseguir beneficios o intereses privados impulsaron a buscar cambios en lo político, económico y social. Sin duda alguna, la corrupción ha jugado un papel central en el sistema. Es por eso que hoy se conocerá una breve historia de los tres partidos que han ocupado la presidencia y los aspectos más relevantes que han impulsado a la sociedad a buscar alternativas de gobierno que defiendan y respeten los derechos humanos. Partido Revolucionario Institucional PRI, poderoso partido político mexicano de centroderecha, fundado el 4 de marzo de 1929 por el expresidente Plutarco Elías Calles, partido gobernante en México durante 70 años consecutivos. En sus primeras etapas de gobierno se mostró una ideología nacionalista, reflejada en la expropiación petrolera, la formación de una industria eléctrica nacional, la expansión de empresas del Estado, así como la creación de sistemas de salud y alimentación. El sexenio del presidente Miguel Alemán pretendió dar al país una imagen más democrática y moderna. México entraba al grupo de las naciones avanzadas y democráticas, en donde las mujeres comenzaron a participar activamente en la vida política de los municipios y en general en todos los aspectos de la vida pública. Durante décadas, México entró en un periodo de estabilidad y crecimiento económico. Las relaciones comerciales que se establecían con el exterior beneficiaron la exportación de materias primas nacionales como el petróleo. En 30 años el país se convirtió en una de las principales potencias económicas y el país se modernizó. Y lo que en un principio se percibía como un proyecto revolucionario, con el paso del tiempo se transformó en un partido autoritario cuya autoridad se deshacía tras cada episodio de represión, como la masacre de Tlatelolco en el año de 1968, la matanza del Jueves de Corpus en 1971 o la masacre de Aguas Blancas en 1995. Otro factor que contribuyó al descontento generalizado fue el fraude electoral de 1988. El narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado fueron elementos que dieron origen a la debilidad del partido en el manejo de diferentes conflictos, como los asesinatos de los líderes priistas Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu. A partir de las elecciones de 1988 y gracias al crecimiento de la desconfianza de la población, el PRI comenzó a perder puestos de poder progresivamente, llegando en el 2000 a su derrota en las elecciones presidenciales frente al candidato del partido Acción Nacional, Vicente Fox.
El Partido Acción Nacional fue fundado por Manuel Gómez Morín el 16 de septiembre de 1939, de doctrina política conservadora, con ideas de democracia cristiana. Consideraba que lo más urgente era crear conciencia ciudadana, percatarse de los graves problemas que tenía el país. En 1989 ganó la gobernatura en Baja California y en el año 2000 Vicente Fox fue electo a la presidencia de la República, seguido por la candidatura de Felipe Calderón en 2006. Sin embargo, el partido perdió la oportunidad histórica para lograr una democracia en el Estado mexicano, la primera y única oportunidad de un cambio político. La población ansiaba un verdadero cambio y crecimiento para el país después de vencer a un partido que había estado en el poder por más de 70 años. Sin embargo, en el 2006 Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. El resultado fue miles de muertos y desaparecidos. La lucha contra la desigualdad y la corrupción no cambió durante las dos administraciones panistas, dando paso así a un sexenio más gobernado por el PRI. Durante el periodo de su gobierno, 43 personas defensoras de derechos humanos y luchadores sociales fueron víctimas de desaparición forzada. Y sin duda alguna no se estaba protegiendo ni garantizando la seguridad de la población. Se seguían cometiendo atrocidades generalizadas como torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, situaciones que fueron determinantes para que finalmente se le diera la oportunidad a un nuevo gobierno dirigido por un partido que no estuviera marcado por las faltas graves cometidas en administraciones pasadas. Se le dio la oportunidad de gobernar al partido del PAN y tampoco dio los resultados que como sociedad mexicana se esperaba. La falta de credibilidad de otras opciones políticas fue lo que le abrió paso a un nuevo gobierno dirigido por un partido que nunca ha estado en el poder. Y es así como hoy en día nuestro país es gobernado por el Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Fue creado el 2 de octubre del 2011 como un movimiento político y social impulsado por Andrés Manuel López Obrador, que en el 2012 se constituyó como una asociación civil. Morena es un partido político de izquierda nacionalista y actualmente se convirtió en la primera fuerza política del país, obteniendo la presidencia de la República y la mayoría parlamentaria en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Actualmente ha logrado la estabilidad macroeconómica. Ha creado programas para el bienestar de la sociedad y sigue en la lucha para atender problemas de combate a la corrupción y políticas de austeridad en el gobierno federal. En conclusión, a lo largo de la historia del sistema político de México, hemos tenido presidencias como el mando central sobre el que giran los demás poderes en un México postrevolucionario, que ha gozado de atribuciones prácticamente ilimitadas y ha llegado a ser muy poderosa y predominante, donde articula todo el poder y no tiene que rendir cuentas a otros poderes, a la nación ni a nadie. Como sociedad necesitamos ejecutar grandes presiones sobre el régimen político, porque lo más preocupante es el desinterés de la población. Hay que recordar y tomar en cuenta que la democracia va más allá de los procesos electorales. Consolidarla requiere de ciertos requisitos,
ciudadanos participativos con un alto grado de cultura política, así como una sociedad atenta y vigilante, con una competencia cívica donde el ciudadano sea activo y capaz de organizarse. Cabe señalar que la participación no solo se limita en el voto. Hay que organizarse para hacer frente a las adversidades, involucrarnos en la administración pública, en mecanismos de democracia directa como la revocación de mandato. Y finalmente, recalcar que para lograr un cambio es necesario la acción colectiva de participación ciudadana, porque modela y controla el poder, los políticos y porque la sociedad se hace escuchar. Solo así se manifiesta el descontento e inconformidad con el sistema político.